independientemente la situación compleja que usted esté pasando, cuando el gozo de Dios en el cristiano se manifiesta, cuando ese regocijo resplandece, esa virtud de Dios echa a un lado la ansiedad. Esa alegría espiritual echa a un lado el afán. De tal modo que en esa situación de gozo o regocijo, nosotros podemos ir al Señor en oración, ya libres del problema, y podemos dejar delante de Él nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Podemos respirar y podemos tener paz en medio de la tormenta, pero no cualquier paz, sino una paz que desciende de lo alto, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros como cristianos no tenemos el privilegio hoy, ni lo tuvimos antes, de pararnos delante de Dios y decirle: Señor, tengo un listado para ti de todas las pruebas que yo no quiero pasar. Yo no quiero sufrir la pérdida de un ser querido. Yo no quiero que me digan loco por causa de la fe. Yo no quiero experimentar problemas en mi familia. Yo no quiero que me despidan, que me echen de mi trabajo. Ya, estas pruebas sí, pero estas que te mencioné, por favor, no. Nosotros no hemos tenido y lamentablemente nunca tendremos ese privilegio. El privilegio de elegir las pruebas que vamos a pasar. Sin embargo, sí tenemos la capacidad de elegir otra cosa. Tenemos la posibilidad de elegir cuál va a ser la actitud con la cual nosotros vamos a responder a las situaciones que se presenten en nuestra vida. Eso sí. De modo que en este día usted tiene la oportunidad de decidir cuál va a ser la actitud que usted va a adoptar durante la semana para responder a los problemas que se le presenten. Lamentablemente, algunos toman y deciden tener la actitud de la impaciencia. De modo que un determinado día, un día X, se presenta una enfermedad en su cuerpo y reaccionan de manera impaciente. ¿Y cuándo va a pasar la prueba? ¿Y cuándo se va a pasar esta enfermedad? Y Señor, oré 1 hora para que pasara el problema y todavía no pasa. ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo me voy a recuperar? Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer estos trámites, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a comprar esto otro. Señor, ¿cuándo? Y esa es una pésima decisión. ¿Por qué razón? Porque no importa cuánto usted se impaciente, no importa cuánto usted anhele y no importa cuánto usted declare que la enfermedad se va, la enfermedad no se va a ir hasta que sea el tiempo de Dios para su recuperación. Por eso cuando estamos enfermos se nos dice que somos pacientes, porque estamos esperando que el proceso termine su desarrollo. Otros tienen también toman la mala decisión de reaccionar a las pruebas con una actitud de enojo. De modo que se presenta el problema en su vida y reaccionan con enojo en contra del jefe. ¿Por qué me pasó esto en el trabajo? Es culpa del jefe. Si los horarios fueran diferentes, esto no pasaría. O le echan la culpa a los compañeros de trabajo. No, ¿por qué estas cosas me pasan por culpa de mi compañero que siempre está ahí con esa música y esas costumbres que me desagradan tanto? Y si no tienen la culpa en el trabajo, la tienen en la casa. La culpa la tiene mi señora, la culpa la tienen mis hijos, la culpa la tiene mi suegra. Entonces muchos reaccionan con enojo. Y es una pésima decisión, porque nosotros la mayor parte del día, la mayor parte de nuestra vida como cristianos la pasamos en medio de pruebas. De modo que si usted decide voluntariamente reaccionar con enojo a las pruebas que se presentan, usted va a desarrollar un carácter de ira. Usted voluntariamente decide reaccionar así. Porque una conducta habitual se convierte precisamente en eso, en un hábito, en una actitud recurrente, llega a ser algo característico en nosotros. Entonces es una mala decisión. Otros toman la decisión de reaccionar en una actitud de autocompasión. Señor, ¿por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué justo a mí? Si yo soy indispensable en la iglesia, con esta enfermedad no puedo servir en la iglesia. ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Qué, Señor? ¿Por qué a mí? No es mi caso. Pero algunos reaccionan con autocompasión. ¿Y por qué a nadie le pasa? ¿Por qué solamente me pasa a mí? Nadie ha tenido un problema tan grande como lo tengo yo el día de hoy. Eso es una mala decisión, reaccionar de esa manera ante las pruebas. ¿Por qué? Porque, como ya le mencioné, la mayor parte de nuestra vida la pasamos siendo probados. Y la decisión o la actitud que usted decida tomar para enfrentar las pruebas es la personalidad que usted va a desarrollar. Necesitamos cambiar nuestra mente respecto a eso.
Vamos a la carta de Santiago capítulo 1 y el Señor nos va a hablar a través de Santiago capítulo 1. Voy a leer el versículo 2 y el versículo 3. Estas son las palabras que escribe aquel pastor allá en Jerusalén, escribiéndole a los creyentes judíos que están siendo perseguidos, que están siendo apedreados, que están siendo expulsados de las sinagogas, que han perdido sus hogares, que han perdido sus familiares, que han perdido sus amigos, que han perdido su religión, que han perdido comunión con sus hermanos en la sangre. Santiago les escribe lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 2, voy a repetir estas palabras que quiero enfatizar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas palabras han sido terriblemente mal interpretadas allá afuera por los que no conocen a nuestro Dios, por los que no tienen a Cristo en su vida. Porque dicen, ¿cómo es posible que un pastor esté aconsejándole a sus ovejas o a sus hermanos queridos o hermanos amados, como les llama en el desarrollo de la carta, les esté llamando a alegrarse en el sufrimiento? ¿Cómo es posible que este pastor les esté haciendo una invitación al masoquismo espiritual? Entre mayor es la prueba, entre mayor es la dificultad, entre mayor es el dolor, gózate en el Señor. Qué terrible los consejos que los cristianos evangélicos le dan a sus iglesias. Santiago no está incitando a los creyentes a deleitarse en el dolor. Santiago está instando y animando a sus ovejas a que se regocijen, de modo que pueda producirse paz en medio de la tormenta. No los está llamando al masoquismo espiritual, les está dando la herramienta perfecta para enfrentar las dificultades que como cristianos y como seres humanos normales enfrentamos en la vida. Santiago les escribe, tened por sumo gozo. Esta palabrita, gozo, es una de las palabras más utilizadas por los evangélicos, sobre todo en tiempos modernos. ¿Por qué razón? Porque junto con la palabra gracia, salvación, corazón, presencia, sentir, son las palabras más utilizadas al momento de componer una canción. Entonces, de seguro que si usted escucha una canción cristiana, la palabra gozo va a estar involucrada en esa canción. De igual manera, la palabra gozo se utiliza para formular imágenes, en el buen sentido de la palabra, motivacionales para compartir con nuestros hermanos en la fe. Así también para hacer algunos videitos y poder compartirlos para animar a otros a que tengan gozo. Entonces la palabra gozo es una palabra muy recurrente para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para dar una definición de lo que la palabra gozo significa? Porque cuando nos preguntan ¿qué es el gozo?, inmediatamente queremos dar una respuesta, pero nos ponemos a pensar y decimos no es eso que yo quería decir. Entonces, como ya les he dicho en otras oportunidades, cuando nosotros queremos estudiar las Escrituras necesitamos tener acceso a un buen diccionario, porque a veces malentendemos los conceptos. Y voy a leer para ustedes una definición de la palabra gozo, pero una definición que no es cristiana, para que ponga atención. El gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Eso dice la Real Academia Española. O sea, que cuando yo me aburrí de mi celular y tengo un poquito de dinero, bueno, un poco harto, porque hay celulares que son bastante caros, y voy al centro comercial y adquiero un nuevo aparato móvil, un nuevo teléfono móvil, y lo adquiero, siento gozo en mi corazón. Eso es el gozo, porque es la complacencia en la posesión de algo apetecible. Pero no solo en la posesión, sino también en el recuerdo. O sea que cuando yo me acuerdo de cuando era niño y estaba con mis amigos, íbamos para allá y estábamos en el sur, íbamos a la laguna y la pasábamos bien, ahí siento gozo, es una emoción que brota en el recuerdo. Luego el recuerdo se apaga y el gozo se va, porque es ese sentimiento de complacencia en la posesión o en el recuerdo, o sea que se evapora fácilmente. Ni siquiera es solamente eso, también en la esperanza de un bien o de algo apetecible. O sea que si me cansé de ir en micro al trabajo, me quiero comprar una moto, estoy a punto de comprarla, ya tengo el dinero ahorrado, y esa alegría que siento de saber que me falta un poquito de dinero para poder comprarla, esa alegría es el gozo. Según el mundo, le voy a dar un consejo, mi amado hermano. Cuando usted esté pasando una dificultad en su vida,
No le pida ayuda espiritual a alguien que no conoce de Dios. ¿Por qué razón? Porque una persona que no conoce de Dios nunca le va a recomendar a usted esperar en el Señor. Alguien que no conoce a Cristo nunca le va a recomendar a usted que acuda a Dios en oración. Alguien que no conoce de Dios nunca le va a recomendar a usted tener gozo en medio de la depresión, en medio del cáncer, en medio de la dificultad, en medio de la falta de finanzas. Nunca alguien inconverso le va a recomendar tener gozo. ¿Por qué razón? Porque el gozo para los incrédulos es algo muy bajo. Algo que aparece y desaparece rápidamente y que depende de cosas materiales o de cosas del mundo. Por eso alguien que no conoce a Dios nunca le va a recomendar que tenga gozo. El nuevo diccionario bíblico de la editorial Certeza define el gozo de la siguiente manera. Ponga atención. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo es la marca constante, o sea que es algo permanente, no es algo que aparece y se evapora rápidamente, ¿ya? Es la marca constante tanto del cristiano individualmente, o sea que usted como cristiano, voy a decirlo así, solito, usted debe saber tener gozo, ¿ya? Del cristiano individualmente como de la iglesia en forma corporativa, o sea que un sello distintivo de nuestra iglesia es que en esta iglesia hay gozo. Cuando alguien viene de visita y luego se va para su casa, esa persona debe decir, en esa iglesia había algo diferente que yo no encuentro afuera. Había gozo. ¿Bien? Entonces, tanto del cristiano individualmente como de la iglesia en forma corporativa. Es una cualidad y no simplemente una emoción. Entendemos la diferencia entre un concepto y el otro. Una emoción se va rápidamente. Una cualidad es algo que es parte nuestra. Esta emoción, o sea, esta cualidad está basada en Dios mismo. O sea que no se origina en el mundo, se origina en Dios. Y desde luego derivada de Él. O sea que el gozo proviene de Dios. No proviene de las cosas del mundo. No proviene de una moto, de un celular, de una chaqueta, de una casa, de un auto. Proviene de Dios. Que caracteriza la vida del cristiano en la tierra. A la vez que anticipa escatológicamente el gozo de estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. O sea, que el gozo que usted experimenta en esta vida y que es constante en su caminar como cristiano es solamente un tráiler del gozo tremendo que vamos a experimentar en la presencia de Dios. Es un anticipo de lo que vamos a experimentar allá por toda la eternidad. ¿Bien? Eso es el gozo según el nuevo diccionario bíblico de la editorial Certeza. Le quiero compartir, me voy a tomar el lujo de hacer esto, de compartirle una definición personal de lo que es el gozo, o de lo que debiera ser el gozo en la vida del cristiano. El gozo es la virtud o una virtud divina impartida al cristiano. O sea que es una virtud, es un don celestial, pertenece a Dios, está en Dios, siempre ha sido de Él, pero que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios nos ha concedido a nosotros. Consiste en la complacencia producida por la convicción personal del cumplimiento de las promesas de Dios. Comporta gran alegría, aunque no risa necesariamente. ¿Qué intento decirle con esto? Intento decirle que el gozo consiste en la felicidad, consiste en la alegría, consiste en el contentamiento, consiste en el regocijo que sentimos nosotros los cristianos, pero que está basado en esa certeza y en esa convicción que tenemos de que Dios es un Dios fiel, de que Dios promete y Dios cumple. De que Dios ha venido durante todo el desarrollo de la historia bíblica profetizando eventos y cumpliendo los eventos. Dios promete que nada le va a faltar a sus hijos y Él lo cumple. No que nada le va a faltar, corrijo, que Él no va a desamparar a los justos. A veces Dios va a permitir necesidades, pero Dios va a suplir. A veces Dios va a conceder enfermedad, pero Dios va a estar con nosotros en la enfermedad. Nosotros confiamos en las promesas de Dios, por eso en nosotros es producida una alegría, un regocijo, y ese regocijo permanece. No depende de las circunstancias, porque proviene de Dios y nos es dado a nosotros, de manera que usted puede estar llorando la pérdida de un ser muy amado y sus ojos pueden estar derramando muchas lágrimas por un problema familiar. Usted puede estar de guatita en el suelo llorando y clamándole a Dios por el dolor que se siente una división, una difamación, una traición. Pero en su corazón usted siente alegría porque usted sabe que Dios va a cumplir las promesas para usted independientemente lo que pueda estar pasando en el mundo. De eso se trata el gozo que Dios nos da. Ahora, Santiago escribe a los hermanos y les dice: hermanos míos, tened
por sumo gozo. Estas palabras se parecen mucho a las palabras del apóstol Pablo, el cual, como ya les leí, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, o sea, tengan alegría. Como diría un mexicano, Pablo le está echando porras ahí a los cristianos. Ánimo, alégrense, arriba, levántense, anímense, tengan alegría, tengan gozo, vivan así la vida cristiana. Ahora, aparentemente Santiago está haciendo lo mismo cuando escribe y dice: tened por sumo gozo. Parece un mensaje de ánimo, pero tiene además otra connotación, porque Santiago escribe y dice tened. O sea que no solamente Santiago está echando porras a los cristianos, a sus hermanos en la fe, no solamente les está haciendo barra, no solamente les está animando, sino que aparentemente Santiago nos está dejando un mandamiento a seguir. Aparentemente nos está dejando una responsabilidad que asumir. Porque él escribe tened. Ahora, ¿cómo es posible que este pastor tenga la osadía de decirle a los cristianos, y nos vamos a incluir, cómo Santiago tiene la osadía de decirnos a nosotros que nos alegremos en medio del dolor? Santiago es capaz de hacer esto porque él conoce las verdades espirituales. Él conoce las verdades bíblicas. De modo que él está plenamente consciente que el verdadero gozo, no ese gozo del mundo, no esa alegría hueca y vacía, no esa diversión, sino el verdadero gozo que proviene de Dios, no es una característica inherente del ser humano. ¿Qué intento decir con esto? Que no todos los seres humanos están habilitados para experimentar el verdadero gozo. No todos pueden hacerlo. De manera que si usted se junta con la gente equivocada, usted va a estar constantemente rodeado de gente que no tiene gozo. Y hay un viejo refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. De modo que si usted se rodea con gente que no está habilitada para experimentar el verdadero gozo que proviene de Dios, más temprano que tarde usted va a terminar adoptando actitudes incorrectas. Ahora, Santiago está plenamente consciente que el gozo verdadero no emana del corazón del ser humano, sino que proviene de Dios. Por eso él escribe ahí en el versículo 17 del capítulo 1. Él dice: toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo siempre. Dios no cambia, Dios siempre es perfecto. Por eso es que desde siempre Dios está dando desde los cielos a aquellos que le temen, a aquellos que le sirven, la provisión de todo don perfecto. Es decir, que por medio de su Espíritu Santo, Dios nos ha dado regalos tremendos que si usted no lee su Biblia, si usted no estudia las Escrituras con diligencia, usted nunca se va a enterar que tiene. Cuando nosotros éramos impíos, cuando no conocíamos de Dios, escuchamos el Evangelio y se produjo un cambio en nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el sacrificio de Cristo, en su muerte y en su resurrección, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos a Él nuestra vida. Cuando eso ocurrió, el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros y nos transformó, de modo que ahora el Espíritu Santo permanece en nuestra vida. Y por medio de ese misterio espiritual, o más bien en ese misterio espiritual, cuando se llevó a cabo, el Espíritu Santo puso en nuestro corazón una semillita, por decirlo de alguna manera. Esa semilla, cuando crece en nosotros, empieza a producir hojas y luego comienza a producir un fruto. Un fruto que tiene 9 componentes. De manera que Gálatas capítulo 5 dice que el fruto, no los, sino el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el gozo nos fue dado a nosotros en el momento en el cual fuimos salvos. Algunos dicen: es que yo no tengo gozo. Sí, si tienes gozo, o más bien, tienes la posibilidad de tenerlo. Tienes la posibilidad de que el verdadero gozo sea emanado de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando llegaste a Cristo, el Espíritu Santo te ha dado ese regocijo. ¿Pero por qué no lo siento? ¿Por qué no experimento ese verdadero gozo cuando estoy en dificultades, en problemas y en la vida cotidiana? Porque como lo dije hace un par de semanas atrás, a veces estamos cantando "la alegría está en el corazón". Y hay algunos hermanos que parece que están chupando limón. Por la expresión que tienen. Parece que tienen un yugo, siempre andan con la cabeza agacha y lamentándose. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no experimentamos el gozo constante que el Señor nos ha dado la capacidad de tenerlo?
Porque le voy a decir algo. El gozo nos ha sido dado como un diamante en bruto o como una piedra preciosa recién sacada de la mina. De modo que nos ha sido dado y nosotros tenemos que pulirlo. Nosotros tenemos que trabajarlo de modo que pueda resplandecer constantemente en nuestra vida. Si usted se echa a ver televisión todo el día y no trabaja lo espiritual, difícilmente el gozo va a emanar de usted. El gozo o la capacidad de tener el gozo le ha sido dada, pero voluntariamente usted ha decidido no trabajar esa virtud. Ahora, el Señor nos da virtudes espirituales, así como también nos ha dado bendiciones físicas. Y a todos los que estamos acá, el Señor nos ha concedido un cuerpo físico. A veces nosotros miramos a los deportistas, miramos a los acróbatas, a los equilibristas ahí en el circo, y nosotros decimos, wow, yo nunca podría llegar a hacer lo que esa persona hace. Miramos a veces al que le gusta el fútbol, yo nunca podría hacer lo que llegó a hacer Ronaldinho en su tiempo. Yo nunca podría llegar a hacer los goles que está haciendo ese jugador que está de moda en este tiempo. Miramos las acrobacias que hacen algunos y decimos, no, yo nunca podría llegar a hacer eso. Y le voy a decir algo, usted sí podría llegar a hacerlo. Pero si usted decide ser un gran deportista o un gran acróbata, usted tendría que someter su cuerpo a muchas disciplinas. Amén. Aquellos que hacen deporte lo saben. O sea que usted tendría que dejar de comer tantas grasas. Usted tendría que dejar de ver tanta televisión, de dormir hasta tarde todos los días. Y en vez de dormir tendría que levantarse temprano y salir a correr. Y en las manos y hacer deporte y empezar a ejercitarse. Tendría que dejar de comer chicharrones, churrascos y todo aquello. Hermano, por favor, no siga, dicen algunos. Pero usted tendría que someter su cuerpo a diferentes disciplinas para que su cuerpo empiece a trabajar y usted pueda llegar a realizar esas acrobacias o tener esas habilidades deportivas. De igual manera, hay veces en las cuales nosotros miramos a determinados hermanos en la fe y decimos, wow, yo nunca podría llegar a tener esa fe que tiene ese hermano. Amén. Yo nunca podría llegar a tener esa convicción que ese hermano tiene. Yo nunca podría llegar a tener esa vida de oración que ese hermano tiene. Yo nunca podría llegar a tener el gozo que ese hermano tiene. Amén. Le voy a decir algo. Sí puede. Porque el Espíritu Santo que está en ese hermano es el mismo Espíritu Santo que tiene usted. La misma Biblia que lee ese hermano es la misma Biblia que tiene usted. El mismo recurso de la oración que tienen esos hermanos es el mismo recurso espiritual, la oración que usted tiene acceso todo el día. Entonces podemos llegar a experimentar el verdadero gozo y a vivir una vida plena de gozo espiritual. Es cosa de que entendamos que tenemos la capacidad de experimentar el gozo y empecemos a hacerlo. Y empecemos a trabajarlo y decidamos hacerlo. Voy a leer un versículo para que quede claro de esto. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, etcétera, etcétera. Y continúa hablando. Ponga atención a esto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, oración, Biblia, iluminación, comprensión, fortaleza, ánimo, provisión, todo. Amén. Nos ha sido dado en cuanto a la vida y la piedad. De modo que todos nosotros tenemos los mismos recursos espirituales. Amados hermanos, Dios es bueno. Dios es bondadoso. Por eso Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para pasar las diferentes pruebas. Porque ninguna prueba que usted esté experimentando a Dios se le escapó de las manos. Dios lo sabía desde antes que usted iba a pasar esa prueba. Por eso Dios desde antes decidió darle su espíritu, darle la palabra, darle dones, darle talento, darle todo lo que necesita. Y Santiago sabe eso. Por eso Santiago es capaz de escribir, tened por sumo gozo. Cuando Santiago hace eso, nos está poniendo, dicho de alguna manera, en un aprieto a nosotros, a todos nosotros. Porque Dios, a través del instrumento humano que fue Santiago, nos está dejando responsables por cómo estamos enfrentando las pruebas cotidianas. Nosotros, como seres humanos, somos cristianos, hemos sido salvados, hemos recibido la salvación, pero todavía tenemos nuestra naturaleza humana. Aquel que no tenga su naturaleza humana activa todavía es porque ya está en el cielo y está glorificado.
Pero los que estamos aquí abajo todavía tenemos nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana, si bien fue creada sin pecado y fuimos creados en un estado de santidad e inocencia, nuestra naturaleza ha sido manchada por el pecado. De modo que tenemos una naturaleza caída. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque por causa de esa naturaleza pecaminosa, nosotros tendemos y estamos habituados a reaccionar pecaminosamente a las pruebas que se nos presentan. Estamos acostumbrados, porque es nuestra naturaleza humana. No nuestra naturaleza divina, sino humana. Entonces, por naturaleza, y esto lo sé yo, por experiencia y porque en el lugar donde vivimos con mi esposa, se da mucho esto en las familias, por naturaleza tendemos a creer que cuando los niños pequeños digo 1 año, 1 año y medio, 2 años, la edad que tiene Grace, incluso menores, tendemos a pensar que cuando un niño pequeño grita, nuestros gritos van a hacer callar el grito de los niños. Y eso está en nuestra naturaleza. No es que seamos los peores cuando lo hacemos, está en nuestra naturaleza. Y tendemos a reaccionar así. O sea que en nuestra naturaleza humana pensamos que cuando un niño pequeño grita, el grito del adulto va a callar el grito del niño. Bueno, quiero decirle algo, esto le va a servir a usted que tiene nietos, usted que tiene hijos, usted que tiene sobrinos. Los niños pequeñitos no entienden ni siquiera con palabras. No entienden con palabras. A veces le decimos a Grace, Grace, por favor, deja de gritar. Y continúa. Entonces a veces tenemos que tener gestos, más que palabras. En oportunidades sí entienden con palabras, cuando están en una actitud más pasiva, pero cuando están ellos explotando sus emociones, no entienden con palabras, entienden con gestos. ¿Y esto cómo lo sé? Hace un par de noches atrás, Grace se despertó y nosotros nos dimos cuenta que tenía pesadillas, porque despertó llorando mucho en un momento determinado y no paraba de llorar. Y nos despertamos y no sabíamos qué hacer con ella. En un momento decidimos orar. Y pusimos nuestras manitos sobre Grace y oramos. Y guardó silencio. Pero volvió a explotar en llanto. Y no hallábamos qué hacer. Yo la tomé en brazos, fuimos al living, intentamos darle un poquito de agua. Seguía llorando, seguía llorando, seguía llorando. Sus ojos estaban cerrados. Al parecer, nunca despertó. Volvimos al dormitorio y Camila tomó a Grace y con una voz suave tomó su manito y le dijo, esto es un dedito, muy suave. Este es otro dedito. Este es otro dedito. Esta es la mano. Esto es un bracito, esto es un codo, esto es un hombro, esto es una pancita, esto es una piernita. Y Grace se durmió. Porque hay ocasiones en las cuales los niños no entienden con palabras. Si nos ponemos a darle un discurso no entienden. Menos con gritos, sino con gestos. Pero nosotros en nuestra naturaleza tendemos a pensar que cuando alguien nos grita tenemos que gritar más fuerte para que la otra persona se calle. ¿A cuánto les ha funcionado esa técnica? Todos los que la han puesto en práctica alguna vez en su vida. Porque si la otra persona tiene la misma idea de que cuando alguien me grita tengo que gritar más fuerte, entonces no funciona. Tendemos a reaccionar de forma pecaminosa al momento de tener pruebas y momentos difíciles. Incluso a veces, hermanos, esto es cotidiano. Hay situaciones cotidianas que a veces rayan un poco en lo sin sentido. Porque los padres están sobre todo expuestos a esta prueba en su vida. Cuando los amigos de nuestros hijos comienzan a adquirir bienes materiales que nuestros hijos no tienen. De modo que los otros niños adquieren un celular nuevo, moderno. No solamente nuevo, sino más moderno. O la última consola que salió. O ropa nueva. Los padres muchas veces tienden a reaccionar de una manera pecaminosa ante esa situación. ¿Y qué hacen? Van y se endeudan para poder darle a sus hijos algo que no necesitan. Porque los otros niños tienen cosas, entonces muchos padres se endeudan para suplir un capricho en esa situación de prueba. Ahora, ¿por qué eso es una reacción pecaminosa? Porque el libro de Proverbios dice claramente que no seas aquellos que salen por fiadores de deudas. No sea de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y después el Nuevo Testamento nos dice, no debáis a nadie nada. Pero como es nuestra naturaleza, tendemos a reaccionar de una manera tal que quebrantamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces lo que Santiago está haciendo al decirnos estas palabras, tened por sumo gozo, es que nos está dando la responsabilidad de que antes de que la prueba se presente, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser la actitud que va a prevalecer en medio de la tormenta que vayamos a pasar. Cuando usted vea que las nubes comienzan a juntarse, que el cielo comienza a oscurecerse, usted tiene que tomar una decisión.
Y usted tiene que decidir cuál va a ser la actitud que usted va a tomar. Usted no puede esperar a estar en medio de la prueba para decidir en ese momento cuál actitud tener. No puede, no debe, no lo haga nunca. ¿Por qué razón? Voy a citarles, voy a compartir con ustedes una pequeña cita. Durante esta semana, precisamente yo estaba trabajando en el sermón y se acercó mi esposa a compartir un video y me dijo, mira lo que encontré. Y no les voy a compartir el video, les voy a compartir una cita que extraje del video. No le voy a decir el nombre para que no lo busquen. Hay una ley universal que dice, emoción sube, inteligencia baja. O sea, que a medida que te enojas más, dejas de pensar. La neurociencia demuestra que a medida que tu cerebro emocional se activa, tu cerebro racional, o sea, el pensante, el analítico, deja de trabajar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sí o no? Mientras más emocionados estamos, menos pensamos. Mientras más emociones afloran en nuestro interior, menos racionales somos. Menos estudiosos somos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de modo que, ¡pum!, reaccionamos de una forma explosiva. Y el mes recién pasado, nos enteramos de una noticia lamentable. Sucedió en el norte de nuestro país, que una niña de 3 meses fue brutalmente golpeada porque la niña había quedado al cuidado de su padre. La mamá había salido a hacer un trámite X y cuando la madre volvió a su casa encontró a su hija, a su pequeña de 3 meses con marcas muy feas en su cuerpo. El padre de la niña le confesó a su madre y le dijo que él había agredido a la bebé. ¿Por qué razón? Porque la bebé no paraba de llorar. Entonces él tuvo una terrible reacción. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, cómo cuando nuestras emociones crecen, nuestra manera de pensar o nuestro cerebro racional disminuye? Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que determinar desde antes cuál va a ser la actitud que vamos a tener en medio de la prueba. Y Santiago nos dice, tened por sumo gozo. Para cerrar en esta tarde voy a compartir 3 beneficios del gozo, y esto va a ser rápido. Voy a compartir con ustedes 3 beneficios que conlleva el tener gozo en medio de la prueba. Primero, el primer beneficio es que tener gozo contribuye a nuestro dominio propio. Acompáñenme a Filipenses, por favor, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 16 al 18. Lo voy a leer yo. Dice así la palabra de Dios. Escribe el apóstol Pablo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. El apóstol Pablo estaba preso por causa del evangelio. No estaba en un lugar agradable. No estaba en un lugar con luz eléctrica. No estaba durmiendo en una cama de 2 plazas, calentito y seco en ese lugar. El lugar donde él estaba no olía a flores necesariamente. Estaba preso por causa del evangelio. Y estando él preso, se entera que hay gente allá afuera que dijo lo siguiente: ahora que Pablo está preso, prediquemos a Cristo para que él sienta envidia. Envidia de que nosotros estamos predicando, estamos ganando almas, las iglesias están creciendo y él está preso y no le puede predicar a nadie. Él se enteró de que había gente predicando con esa motivación. Pero Pablo dice, también hay otros que están predicando a Cristo sinceramente. De modo que han tomado más ánimo ahora que yo estoy preso. Y dicen, oye, ahora que Pablo está preso tenemos que motivarnos y predicar a Cristo. Cristo viene, Cristo es real, Cristo es verdadero. Y si vamos a padecer por causa de Cristo, padezcamos por causa de Cristo y vamos a predicar por amor a Dios y a las almas. Entonces, unos estaban predicando a Cristo por un motivo incorrecto y otros por un motivo adecuado. Y Pablo dice, no me importa cuál sea el motivo por el cual se está predicando Cristo. Él sabía pensar. A mí lo que me importa es que Cristo está siendo predicado y Dios está siendo glorificado. Y por esa causa yo me gozo. Yo no sé cuál hubiese sido su reacción. Usted ahí estando preso por causa de Cristo y enterándose que los hermanitos que suelen hablar mal de usted, ahora que usted está bajo prisión, se pusieron a predicar para que usted se sienta mal. A veces nosotros tendemos a enojarnos cuando pasan cosas así. Y a molestarnos y a inquietarnos y ¿por qué pasan estas cosas? Si esto no fue lo que yo sembré, o por lo menos no fue lo que yo quise sembrar. Pero el apóstol Pablo tiene gozo. Y él sabe pensar de una forma racional, de una forma inteligente. No importa el motivo, Cristo está siendo predicado, amén. Y yo me gozo. Y luego dice, y me gozaré aún. O sea que el gozo
que es producido en nuestro ser, nos ayuda a mantener el dominio propio en medio de la prueba, pero además nos ayuda a mantener esa actitud de dominio propio. Amén. Nos hace falta regocijarnos en el Señor. Segundo motivo o segundo beneficio del gozo. El gozo del Señor fortalece nuestro ser. Vamos rápidamente a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Voy a leer del versículo 8 al 10. Bueno, para los que no sabían, hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías. Está después de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por causa de su pecado, la nación de Israel fue llevada cautiva. La región de Judá, el sur, fue llevada cautiva a Babilonia. 70 años. Cuando volvieron, reconstruyeron el muro, o sea, el templo primeramente de Jerusalén. Luego reconstruyeron los muros de Jerusalén. Cuando ya todo estuvo realizado, juntaron y congregaron al pueblo y se leyó la ley de Dios, el Pentateuco. Y mientras se leía la ley, el pueblo lloraba a mares, escuchando la palabra de Dios. Muchas veces, las situaciones duras que pasamos, las complicaciones que pasamos, no son necesariamente pruebas que el Señor nos está enviando. Muchas veces el dolor que sentimos en nuestra vida es producto de la disciplina que el Señor nos da por causa de nuestro pecado. Pero vemos este pasaje y entendemos y obtenemos un patrón importantísimo. Usted vaya a las Escrituras, lea las Escrituras, comprenda las Escrituras. Si no las entiende, pregúntele a su pastor, pregúntele a los hermanos maestros, para que comprenda la palabra de Dios. Porque cuando usted entiende la Biblia, cuando usted entiende las promesas de Dios, quién es Dios y cómo actúa Dios, eso produce un gozo en su corazón. ¿Quiere tener un gozo verdadero en su vida? Estudie la palabra de Dios. Amén. Y aprenda la palabra de Dios y vea todas las promesas que el Señor tiene para con usted. Tercer beneficio del gozo. El gozo de Dios en la vida del cristiano minimiza la aparente grandeza de los problemas. Amén. A veces tenemos dificultades muy grandes, que obviamente escapan de nuestras manos y que no les podemos dar solución. Llámese enfermedad, problema familiar, necesidad económica, sea cual sea el problema. Escapa de su poder, no puede usted solucionarlo. Y usted mira hacia arriba y solamente ve montañas, y son muy grandes, usted no las puede escalar y pasar por encima de ellas. ¿Qué hacer en ese momento? Cuando usted mira hacia arriba y solamente ve montañas, mire más arriba y mire el cielo. Y mire a su Dios, conozca a su Dios. Amén. Y pase tiempo con su Dios en medio del problema. Vaya más arriba de los problemas y pase tiempo con su Señor. Deleítese en Él, conózcale a Él. De modo que cuando usted pase tiempo con su Dios, usted va a mirar hacia abajo y le voy a decir algo, las montañas están bien abajito. Y usted puede mirar los problemas hacia abajo. Porque conocer de su Dios le da una posición de estabilidad en la prueba. El gozo minimiza el tamaño de la dificultad. No le estoy mintiendo. Es la verdad de la palabra de Dios. Nuestro ejemplo a seguir en la vida cristiana siempre ha de ser el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted nunca va a sufrir más que Cristo. Amén. Más de lo que Cristo ya sufrió. Y Cristo pasó por en medio de la dificultad, en medio del dolor, con gozo. En ese tremendo dolor en el cual Él entregó su vida para salvarnos. Mantengamos el gozo en la vida cristiana. Hermanos míos, tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Y si usted todavía no conoce a Jesús, hoy es el día en que se arrepienta de sus pecados y le confiese a Él como el Señor y Salvador de su alma.